Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En esta oportunidad tenemos como invitado un hombre que ha hecho ya su nombre en el deporte de taekwondo, pero también en sentido general en el deporte dominicano. Nos referimos a Miguel Camacho. Bienvenido a Protagonistas, Miguel. Encantado, Mario, de estar contigo compartiendo en el día de hoy. Y vamos a hacer un repaso a toda tu vida deportiva hasta llegar al presidente del Ministerio de Deportes. ¿Cómo no? Miguel, ¿tú eres nativo de dónde? Santiago, aunque la mayor parte de mi vida he estado en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, pero soy nativo de Santiago. Mis primeros años los viví en Santiago de los Caballeros. ¿Cuántos años? Serían más o menos los primeros 6 o 7 años. Ya a partir de ahí he estado en el Distrito Nacional. ¿Cómo te inicias en el deporte? ¿Qué deporte practicaste cuando niño? Mira, la verdad que hice pininos en baloncesto. Tú sabes que el baloncesto, sea en el colegio o en cualquier sitio, generalmente uno toca en algún momento algún balón de baloncesto. Pero mi vida en el taekwondo es de esa época. Yo empecé a practicar taekwondo alrededor de los 7, 8 años. ¿Y cómo? Bueno, en el club Arroyo Hondo, en aquella época se impartía clases de taekwondo, el profesor Vitelio Echavarría, y también el profesor Leo, que daba clases en el colegio Arroyo Hondo. Y los muchachos del barrio, en ese momento nosotros vivíamos en La Agustina, pues había una fiebre de practicar artes marciales y fundamentalmente taekwondo, que en esa época se difundió bastante y hubo mucha efervescencia con el asunto de las películas de artes marciales y eso, hubo realmente mucha empatía, principalmente con la juventud. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del año 1973, 74, por ahí. Sí. O sea, que comienzas muy jovencito. Sí, alrededor de 5, 6, 7 años por ahí. ¿Quiénes dirigían la federación en esa época? Mira, la federación no existía. La federación no existía, ni siquiera la federación de karate, que fue la primera de artes marciales. Bueno, es posible que judo haya sido primero, creo que sí, pero tampoco existía la federación de karate. Ya lo que se interpretaba como karate, ahí metían a taekwondo, karate y todo el que tiraba patada era karateca. Entonces en un momento determinado se forma la federación de karate y ahí estábamos todos. Pero el taekwondo es un arte marcial que se desarrolló y se difundió rápidamente en el mundo y en el movimiento olímpico internacional rápidamente se organizó, tuvimos los primeros campeonatos mundiales, el primero fue en el año 1973 y a partir de ahí ya sin mancar, a excepción del año pasado, que debió haberse hecho el campeonato mundial y por el asunto del COVID, pues no se hizo y se va a hacer este año. Pero el taekwondo tuvo una difusión extraordinaria. Aquí fundamos la Federación Dominicana de Taekwondo en el año 1981 y a partir de esa fecha, bueno, pues ya ustedes conocen la historia. O sea, tú eres de los fundadores. Sí, claro. ¿Eres atleta todavía? ¿O? Sí, yo era atleta. Bueno, en cierta forma ya a nivel de alto rendimiento estaba empezando mi carrera en esa época. ¿Y te metiste a eso dirigente? Bueno, dirigente ya fue mucho después. Yo duré muchos años en la Selección Nacional de Taekwondo. Tuve Pero fuiste fundador, perdón, como atleta. Como atleta. Okay, como perfecto. atleta, claro, en esa época ser atleta y ser estudiante de taekwondo significaba que uno también tenía que ser instructor. Yo, por ejemplo, siendo un muchacho y ya a partir de cinturón verde, azul, yo tenía responsabilidades de dar clases de taekwondo y duré años dando clases de taekwondo y hay muchos alumnos
que pasaron por mis manos y llegaron a la selección nacional y todo eso. Ya después mi papel como entrenador es otra cosa. Yo estoy hablando de entrenador de base. Sí. Ya como entrenador, inicio en el año 1993 y fue un momento en que era atleta y entrenador a la vez. Por lo menos duré un periodo corto de tiempo. Yo dirigí el equipo que fue al Campeonato del Mundo en el año 1993, que tuvimos muy buen resultado. Llevamos 2 de nuestros competidores a cuartos de final. No era tan fácil, esos eran tiempos muy difíciles, Sí. donde prácticamente nuestros deseos y nuestros objetivos prácticamente se reducían a 1 o 2 actividades en 2 años o en 1 año, porque básicamente nosotros podíamos ir al campeonato panamericano. En toda mi carrera yo pude ir a un campeonato del mundo. A un campeonato del mundo fue en el año 1985. Como atleta fui a un campeonato del mundo, fui a varios campeonatos panamericanos, en ellos fui 2 veces subcampeón panamericano y también fui subcampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ponce 93. Tú dices que tú tuviste el orgullo, te interrumpí en un momento y dijiste que tuviste el orgullo y no terminaste como atleta. Sí, bueno, no, tuve el orgullo de representar el país Sí. en los eventos a los que podíamos asistir en ese momento, porque el taekwondo se estaba forjando a nivel internacional. Nosotros no éramos deporte olímpico en esa época. Nosotros sí iniciamos todo un movimiento que nos fue abriendo las puertas, empezando por los Juegos Panamericanos en el año 1987, que fuimos por primera vez a Indianápolis. Luego llegamos por primera vez a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue en México 90. Y así fuimos escalando en los diferentes eventos internacionales hasta desembocar por primera vez como exhibición en las Olimpiadas del año 1988 en Seúl, Corea, como exhibición. También el taekwondo fue como exhibición a las Olimpiadas de Barcelona en el año 1992, pero esos eran eventos por invitación. Nosotros no teníamos acceso todavía aquí en República Dominicana para asistir a esos eventos, porque invitaban a los países ya más grandes, una serie de situaciones que se daban en ese sentido. Pero el taekwondo oficialmente entra al programa olímpico en el año 2000 en Sydney, y a partir de ahí, bueno, pues se ha consolidado siendo uno de los deportes más firmes en el programa olímpico en estos momentos. ¿Por qué razón entra primero? Y esa es una pregunta que yo me he hecho siempre. Yo pensaba que el karate se practicaba más. ¿Por qué razón entra el taekwondo, hasta donde yo sé, primero que el karate en las competencias olímpicas? Porque creo que por primera vez estuvieron en Japón, ahora en este año, Sí, el año pasado, perdón. sí, por primera vez entraron en Japón. Tú sabes que los países que organizan las Olimpiadas tienen el privilegio de sugerir algunos deportes y regularmente sugieren algunos deportes que tienen mucho que ver con su idiosincrasia, y ese es el caso del Japón. Mira, es que el taekwondo es un deporte que por suerte para nosotros tuvo una organización y tuvo toda una proyección desde un principio. Y tú sabes que hay muchos aspectos de estos que se definieron después de la Segunda Guerra Mundial. Japón había invadido Corea, y eso da pie después de la Segunda Guerra Mundial a que se den movimientos ya para proyectar lo autóctono de Corea, y eso tiene mucho que ver con lo cultural. El taekwondo, independientemente de que es en este momento uno de los principales deportes en el programa olímpico, pero es parte fundamental de la cultura coreana, y el gobierno coreano se empeñó en que se difundiera. Al día de hoy el taekwondo es uno de los deportes más practicados en el mundo entero.
Estamos hablando de que cerca de 200 países se practica masivamente el taekwondo. Millones y millones en el mundo están practicando taekwondo. Y una de las disciplinas que en los Juegos Olímpicos de Tokio más se vio, fue más seguida en todo el mundo, fue precisamente el taekwondo, por la gran cantidad de personas que practican y siguen este deporte en todo el mundo. Bien, vamos a la primera pausa, Miguel, y regresamos en breve. Miguel, los primeros directivos de la federación, porque tú estabas como atleta y como entrenador de base, pero los directivos, ¿quiénes fundaron la Federación de Taekwondo en el país? Mira, la verdad es que la historia de la fundación de la Federación Dominicana de Taekwondo pasa por el nombre de Adalberto Escoto. Adalberto Escoto se independiza, si podemos usar la palabra, del Instituto John Rhee, aquel instituto que formó en el país José Ramón Reyes. Sí. De la mano de José Ramón Reyes viene el taekwondo a la República Dominicana, pero producto de una serie de movimientos, si no estoy equivocado, en el año 1976, el profesor Adalberto Escoto junto a un grupo de profesores se independiza y hace su escuela ya al margen del Instituto John Rhee. Es el primer desprendimiento que tiene ese instituto. Y él empezó a hacer los amarres del lugar a nivel internacional y en un momento determinado, bueno, pues hace alianza con la escuela Mudo Kwan que dirigía Richard Chung. Mudo Kwan a nivel internacional es uno, el taekwondo tiene una historia que pasa por varias instituciones. Una de ellas era Mudo Kwan, o Do Kwan, y hay varios Kwanes, como le dicen. Y eso fue lo que dio en un principio. De ahí surge el taekwondo. Por la década del 1950 surge el taekwondo como lo conocemos en el día de hoy, o por lo menos como inicia esa carrera hasta devenir al taekwondo que conocemos hoy. Y hace los contactos del lugar, viene Mudo Kwan a la República Dominicana y de ahí entonces viene nuestra relación con la Federación Mundial de Taekwondo. Y ese contacto lo hace en principio el profesor, el maestro Adalberto Escoto. Miguel, ¿se puede decir que es un estilo o una escuela el Mudo Kwan? Mudo Kwan es una de esas escuelas que fundaron el taekwondo. Okay. Eso es Mudo Kwan. Y a nivel internacional, entonces, la Federación Mundial de Taekwondo oficialmente pasa por una serie de movimientos en Corea, donde se dan situaciones políticas. Primero hay un grupo, se forma la Asociación Coreana de Taekwondo, que en principio la dirige el general Choi, pero producto de unas situaciones políticas que se dan en Corea, entonces pasa a dirigirla el doctor, ahora se me fue de la mente, fue el primer presidente de la Federación Mundial de Taekwondo. En principio él dirige la Asociación Coreana de Taekwondo, pero en el año 1973 se funda la Federación Mundial de Taekwondo. Y a partir de ahí entonces ya se hacen todos los amarres necesarios para ir acercando al taekwondo al Comité Olímpico Internacional. Y eso hace que el taekwondo en pocos años pueda accesar al programa olímpico y tengamos al taekwondo como lo tenemos al día de hoy. Pero es en base también a mucho trabajo. El taekwondo ha sido una de las disciplinas que en términos de innovación, en términos de ir incorporando tecnología de punta para tratar de que se efectúe el juego limpio y que haya también una participación
mucho más cómoda de los atletas y del público en sentido general, pues ha ido desarrollando y siempre está en innovación. Por eso se ha ganado un espacio y hoy, al día de hoy, gracias a Dios, tenemos al taekwondo como uno de los deportes que están más consolidados a nivel del programa olímpico. Junto con Adalberto Escoto, ¿qué otros dirigentes se fueron con él de la escuela John Reed a formar esa nueva escuela que dio pues, después como resultado la Federación de Taekwondo? Bueno, entre otros, pero de manera fundamental, se fue el profesor Luis Santana, se fue su hermano Plácido Escoto, y se fue Jorge Díaz y una serie de profesores más. Claro está, eso es primero el desprendimiento de John Reed para formar lo que años después sería Mudo Kwan. Y luego entonces se dan los primeros pasos para también, hay que decirlo, y es justo reconocerlo, eso es una idea que va madurando. El maestro Escoto, claro está, con la participación de otros dirigentes, entonces se va madurando la idea de ir formando la Federación Dominicana de Taekwondo y someterla al Comité Olímpico Dominicano para que fuera reconocida como una federación tal cual como la conocemos hoy. Todos esos años de trabajo hace que en el año 1981 pues, se forme ya de manera formal, oficial, la Federación Dominicana de Taekwondo. Su primer presidente fue el señor Fernando Franco y un comité ejecutivo conformado precisamente por aquellos que hicieron esos trabajos de incorporar la Federación Dominicana de Taekwondo al Comité Olímpico Dominicano. Miguel, los principales éxitos en esos primeros años del taekwondo, porque para una disciplina ir desarrollándose, pues tiene que, y que sea tomada en cuenta, tiene que ir haciendo, logrando éxitos, logrando triunfos. ¿Cuáles fueron los primeros atletas destacados y los éxitos que alcanzó esa federación de taekwondo al principio en su nacimiento? Mira, antes de la Federación de Taekwondo, en la época de John Reed, hubo excelentes atletas. Claro, no estamos hablando de una época donde hay un deporte que ya oficialmente es deporte organizado ni nada por el estilo. Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, al mismo Adalberto Escoto, que fue un gran atleta en esa época, Ramón Smith, que se conoce bastante, estuvieron los hermanos... Inmortal del deporte dominicano. Sí. Ramón Smith. Sí, los primos, porque mucha gente cree que son hermanos, pero son los primos Puello, que son bastante conocidos. Y esa época tuvo mucha gente que hizo muy buen taekwondo, pero era un taekwondo que no es exactamente el taekwondo y el sistema que fue organizando la Federación Mundial de Taekwondo. La federación, nosotros estuvimos en cierta forma fuera del sistema que hoy conocemos como el Sistema Olímpico de Taekwondo, que es el de la Federación Mundial de Taekwondo, y tuvimos contacto con unos amigos mexicanos, precisamente en el año 1981, el Instituto Mexicano de Taekwondo, que habíamos tenido contacto antes, por vía del taekwondo mexicano. A México lleva el taekwondo precisamente la escuela Mudo Kwan, y en el año 1975 una cartelera muy famosa aquí, primero por la calidad, pero segundo por un hecho trágico que se dio y fue la muerte de Víctor Gloder, en plena cartelera. Algunos creen que fue por un golpe, no fue por un golpe, fue por una aneurisma que tuvo consecuencias fatales en ese momento. El asunto es que sí teníamos contacto con ellos, pero aquí se manejaba en ese momento lo que le llamaban el full contact. Sí. Entonces no estábamos realmente inmersos en ese sistema de competencia que devino en el taekwondo tal y como lo conocemos hoy a nivel olímpico. Volvemos a hacer contacto con nuestros amigos mexicanos en el año 1981 y ellos entonces vienen aquí al país y tienen una serie de competencias con nosotros, y la verdad es que
vinieron a dar pela porque ellos lo sabían todo, un equipo extraordinariamente bueno que acababa de ganar el subcampeonato mundial en Alemania meses antes y vinieron aquí y la verdad es que nosotros estábamos muy lejos de lo que se estaba haciendo en esos momentos. Ahora fuimos buenos alumnos. En pocos meses nosotros nos preparamos, fuimos como una esponja, aprendimos muchísimo y en pocos meses fuimos a México y la verdad que la historia fue diferente, hubo mucho más competencia y la verdad que avanzamos bastante. Bueno, pues a partir de ahí el taekwondo dominicano se sumerge en ese proceso del taekwondo olímpico y durante todos estos años hemos venido cosechando triunfos. Oficialmente, ya en un evento deportivo con ribetes oficiales, participamos en el Campeonato Panamericano del 1984. Y ahí tuvimos una excelente participación. Si mal no recuerdo, de 10 que fueron a ese campeonato, 9 obtuvieron medallas, entre ellas 3 subcampeones panamericanos. Y a partir de ahí, en cada uno de los eventos en que ha estado presente el taekwondo, hemos sacado la cara y hemos tenido resultados muy buenos. Hemos tenido resultados a nivel del área, de tanto en centroamericanos, panamericanos, también hemos tenido medallas a nivel mundial y por supuesto tenemos 2 medallas olímpicas. Bien, vamos a pausar nuevamente, Miguel, y volvemos en un momento. Miguel, vamos a hablar de ti. Háblame específicamente de tu paso como atleta por el taekwondo, los logros específicos que tuviste, el tiempo que tuviste en la selección como atleta de élite de categoría superior. Sí, mira, yo empiezo mi carrera como alto rendimiento en el año 1982, precisamente una visita que hacen los amigos mexicanos aquí al país. Yo tenía en esa época unos 14, 15 años y ya a partir de ahí yo hago alto rendimiento. Era uno de los campeones mexicanos, quizá en ese momento su principal figura, y el evento que se vendía como el estelar era precisamente la pelea que íbamos a tener él y yo. Eran 3 encuentros, en el encuentro final íbamos nosotros a hacer la pelea estelar, pero ¿qué pasa? En Santiago me tocó competir con otro mexicano y aunque gané la pelea me fracturé un dedo y eso impidió que al otro día yo pudiera entonces participar en el cierre de esa cartelera. A partir de ahí entonces empezamos a competir, intentamos ir al campeonato del mundo que se desarrolló en Dinamarca en el año 1983. Ahí yo gané mi puesto en la selección nacional, gané el campeonato nacional, pero por motivaciones económicas, ustedes saben que en esa época era muy difícil y no se pudo ir al campeonato del mundo. Sí fui al campeonato panamericano de Surinam en Paramaribo. Esa fue mi primera participación internacional a nivel de alto rendimiento. Ahí no pude lograr medallas, pero fue una gran experiencia. En el año 1985, por primera vez el taekwondo dominicano asiste a un campeonato del mundo en Seúl, Corea, y tuvimos una participación sobresaliente, inclusive que llamó la atención de prácticamente todo el que fue a ese campeonato del mundo. No nos conocía nadie, era la primera vez que íbamos a un campeonato del mundo, venían desarrollándose campeonatos del mundo desde el año 1983. Ese que se desarrolló en Corea fue el 7º campeonato del mundo. Y fuimos 3, solo 3. De esos 3 competidores,
Iván Tejeda logró la medalla inmortal del deporte, sí. Y fundamentalmente su inmortalidad viene muy merecida porque conquistó la primera medalla en Campeonato del Mundo de Taekwondo en un evento donde había más de 100 países y logró la medalla de bronce. En el caso mío, él logró su medalla de bronce ganándole a buenos competidores y cayó en la semifinal frente al que resultó ser campeón del mundo, el coreano, el competidor coreano, un extraordinario competidor. En el caso mío, también fui superando etapas en el campeonato del mundo. Lamentablemente me tocó por el sorteo competir con el coreano, que resultó ser el campeón del mundo también, en la discusión de la medalla de bronce. Entonces ahí el coreano ya me vence y no logro la medalla de bronce, pero ante una participación por primera vez en un campeonato del mundo, donde Corea de 8 medallas se llevó 7, entonces estamos hablando que República Dominicana con 3 competidores lograr una medalla y prácticamente competir por otra medalla fue una participación extraordinaria. A partir de ahí ya nosotros tenemos una participación no tan regular en los campeonatos del mundo porque volvimos al campeonato del mundo, si mal no recuerdo, en el año 2001 volvimos a un campeonato del mundo. Ya ustedes ven. Mucho tiempo. Mucho tiempo, ya yo no... Ya tú no competías. No competía, pero a partir de ahí sí tuvimos participaciones honrosas y todas ellas pasando por medallas importantes, tanto en Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Panamericanos, Campeonatos del Mundo y las 2 principales medallas que hemos ganado, que fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la medalla de bronce que conquistó, la medalla de plata conquistada por Gabriel Mercedes, ¿no? Y la medalla de bronce conquistada por Luisito Pie en el año 2016. Tu triunfo personal como atleta más importante, Bueno, en ese torneo mundial. Bueno, esa fue la única participación mía en campeonatos del mundo, no porque yo no quisiera ni porque no tuviera la posibilidad, sino porque nuestra federación tenía muy poco apoyo en esa época y quizás una vez cada 2 años podíamos nosotros sacar algunos competidores. Esa fue la lucha nuestra, precisamente abrir el camino para que hoy entonces tengamos lo que tenemos hoy como taekwondo y como deporte en sentido general, porque todos hicimos camino al andar. Ahora bien, en mi carrera yo gané 2 medallas de plata, fui subcampeón panamericano 2 veces y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ponce también conquisté la medalla de plata. Ahí estuve compitiendo la medalla de oro con el campeón olímpico de Barcelona 92, William de Jesús Córdoba. Él me ganó la... ¿Puertorriqueño? No, mexicano. Mexicano. Él era el campeón olímpico que un año antes había ganado en Barcelona. O sea que era un rival duro. Sí, pero eso es bueno porque lo importante es uno saber que aunque no haya logrado exactamente el triunfo, pero hizo el esfuerzo y competimos con los mejores. Miguel, ¿cuándo te retiras? Me retiro en el año 1995, perdón. En el año 1995, aquí se realiza el primer campeonato del Caribe de Taekwondo y ahí yo hago mi última competencia. Gano la medalla de oro y ahí entonces me retiro. Te retiraste con honores. Así es. Y como entrenador, ¿cuándo comienza ya? Porque ahora mismo eres el director técnico de la federación y jefe de entrenadores, tengo entendido, ¿verdad? Sí, jefe de entrenadores. Nosotros tenemos en la federación un director técnico. Tú eres jefe de entrenadores. Y yo soy jefe de entrenadores, sí. Ok, ¿cómo te inicias? Mira, hubo un momento
a principios de año 1991 por ahí, que pretendí retirarme. Y de hecho me retiré, duré un par de años que me he retirado. Me dediqué un poquito a terminar mi carrera de ingeniería civil en INTEC, pero todavía quedaba algo que yo entendía que podía dar un poquito más. Pero en ese semi-retiro, podríamos decirlo, yo asumí la dirección del equipo. Y ahí estuve entrenando al equipo, inclusive yo los llevé, fui el entrenador que llevé el equipo que participó en el Campeonato del Mundo en Nueva York en el año 1993. Pero yo entrenando el equipo como que sentía que quería seguir un poco más. Y mi hermano, que es el ministro de Deporte hoy, entonces asume la dirección del equipo y dura varios años siendo el entrenador del equipo nacional. Entonces es él el que nos entrena. Francisco Camacho. Francisco Camacho, él es el que nos entrena. Yo ya paso oficialmente a ser nueva vez competidor en el año 1993. Inmediatamente termina el Campeonato del Mundo en Nueva York, pues yo empiezo a entrenar y él empieza a entrenar el equipo. Y entonces ya él había tenido una participación como asistente del maestro Escoto, que fue nuestro primer entrenador, y fue, aunque era también atleta y fue parte de la selección que fue a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de México, él fue el asistente de entrenador del maestro Adalberto Escoto. Pero yo asumo en el año 93, tal y como dije, pero inmediatamente pasa el Campeonato del Mundo, entro como atleta otra vez y él ya asume como entrenador. Y él lleva el equipo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ponce, en Puerto Rico. Ahí entonces nosotros tenemos varias medallas. Una de esas medallas fue la medalla de plata que yo conquisté en esos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bien, vamos a la tercera pausa y volvemos en un minuto. Miguel, entonces, ¿cuándo en el 95 te retiras nuevamente como atleta? Me retiro como atleta. Y de nuevo empiezas como entrenador. No en el año 1996. Porque te dedicas a terminar tu carrera. Bueno, ya yo había terminado mi carrera. Lo que pasa es que en ese momento, en el año 1995, mi hermano, que era vicepresidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, cede, si se quiere decir, vienen las elecciones y nosotros hacemos un acuerdo. El maestro Escoto propone, y nosotros también lo vimos con buenos ojos, propone que debía ser nuevo presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Leonardo Monsanto, y nosotros apoyamos a Leonardo Monsanto. Nosotros teníamos el control total de la Federación Dominicana de Taekwondo, pero convinimos en que debíamos apoyar en ese momento a Leonardo Monsanto. Algunas cosas, lamentablemente, no salieron bien. No salieron bien y eso, bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero volvemos a la Federación Dominicana de Taekwondo en el año 2007. ¿Pero hubo conflictos? Sí, se dieron algunos conflictos. Nosotros ya superamos ese tipo de cosas porque lo lamentable fue que esos conflictos se dieron con gente que estuvieron muy de cerca con nosotros y a veces no es bueno ni siquiera recordar mucho ese tipo de cosas. Pero etapa superada. El asunto es que nosotros volvemos a la Federación Dominicana de Taekwondo en el año 2007. Después de mucha lucha, mucho sacrificio, nadando contra la corriente. ¿Todo ese tiempo Monsanto fue el presidente? Sí, así fue. 8 años, 2 periodos. 12 años. 12 años. 12 años. Y nosotros, bueno, pues volvimos
repito, nadando contra la corriente, nada fácil, pero llegamos en el año 2007 de nuevo a la Federación Dominicana de Taekwondo y a partir de ahí, Francisco Camacho, presidente. Francisco Camacho, presidente. Había entregado como presidente en el año 1995 y vuelve como presidente en el año Como 2007. vice en el 95. Sí, pero ya él era el presidente, porque quien era presidente, el profesor Luis Santana, tiene que retirarse. Momentáneamente va a residir a los Estados Unidos y entonces pasa a ser presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Francisco Camacho. Él terminó el periodo. Él terminó el periodo. No, en 97. Entonces ya 97. en el año 2007 asume oficialmente ganando las elecciones como presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo. A partir de ahí yo empiezo como jefe de entrenador de la Federación Dominicana de Taekwondo y hasta el día de hoy. Modestia y aparte, es el periodo más fructífero que ha tenido la Federación Dominicana de Taekwondo. Hemos tenido una cantidad inmensa de medallas a todos los niveles, en todos los escenarios que pueda presentarse el Taekwondo a nivel mundial. Ha tenido participación exitosa la República Dominicana. Nos estrenamos en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el año 2007, en esa presentación del Taekwondo dominicano. Nosotros logramos la primera medalla del equipo de la representación dominicana, fue precisamente la medalla de oro que conquistó, la primera medalla de oro que conquistó la República Dominicana fue Gabriel Mercedes. Ahí también conquistamos una medalla de plata con esta niña de San Pedro de Macorís, Jaira Peguero, y también medalla de bronce con Giacomo García. Un año después, en Beijing, pues conquistamos la primera medalla olímpica del taekwondo dominicano y fuera de atletismo, la primera medalla olímpica de cualquier otro deporte. Bueno, no, boxeo y atletismo. Entramos nosotros como la tercera disciplina olímpica, pero sí la primera medalla de plata. Sí. La primera medalla de plata. Y creo que debió haber sido de oro. Debió, definitivamente. Esa fue una medalla de plata, pero que definitivamente debió haber sido oro. Eso es la realidad. Porque Gabriel Mercedes... Sí. Estábamos transmitiendo los juegos Claro, y la verdad es que fue... Sin lugar a dudas, esa medalla decepcionante. fue decepcionante porque el resultado marcaba definitivamente a que Gabriel Mercedes debió haber sido el campeón olímpico en esa ocasión. Esa es la verdad. Bueno, pues después siguieron otros éxitos, muchos Sí, éxitos. muchos éxitos en Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, campeonatos del mundo y... Luisito Pie, la medalla de bronce en Río. Ahora de la mano de Moisés Hernández, de Catherine Rodríguez, de Luisito Pie en el 2016 y cambiando a Luisito Pie por su hermano Bernardo Pie, por primera vez República Dominicana logra clasificar un 75% de las posibilidades de llevar competidores a Juegos Olímpicos. Nosotros tenemos posibilidades de llevar 4, nosotros clasificamos 3 en cada uno de esos eventos, tanto para Río como para Tokio. Y Moisés Hernández en el año 2019 fue medallista en Campeonato del Mundo y medallista en Grand Prix. El Grand Prix es un evento que se hace para los primeros ranqueados a nivel olímpico en el mundo, los primeros 32. Y Moisés Hernández fue medallista en ese Grand Prix también. Miguel, Catherine Rodríguez estuvo a punto de ganar una medalla. Así es. Perdió de la nigeriana, creo que fue. Sí. Estamos también transmitiendo los juegos. Y las expectativas eran muy altas para el equipo dominicano. Se dice que ella es un poco temperamental, que es una persona que, ¿verdad?, no es, que puede ser su gran problema o el obstáculo que tiene. ¿Qué pasó con ella en ese momento cuando ella
se pensó que podía ganar a la nigeriana. Mira, Katherine Rodríguez es la mujer taekwondoísta que más lejos ha llegado. 2 veces ha sido atleta olímpica, ha ido a Juegos Olímpicos. Y sin lugar a dudas, su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio fue muy, muy, muy superior a la de los Juegos Olímpicos de Río. En los Juegos Olímpicos de Río hizo solamente una competencia. Ahora, en su primera pelea le gana a una de las mejores del mundo, que fue la turca, y le ganó convincentemente. Su segunda pelea, que fue de tú a tú. Con la mejor del mundo. Con la mejor del mundo, la coreana. Sí, la coreana. Con la coreana. La coreana le ganó al final, pero fue una pelea discutida hasta el último momento. Y con la nigeriana, que... En el repechaje ya. En el repechaje, la nigeriana ganó, fue mejor. ¿Se confió ella? Yo no podría decir que se confió, son cosas del deporte, pero definitivamente ella le ha ganado a competidoras mucho mejores. Ahí en esos Juegos Olímpicos, con las 2 primeras que ganó, a la que le ganó a la turca, está muy por encima de la nigeriana, y con la que compitió de tú a tú, una pelea que se decidió a último momento, es la mejor del mundo. Y ella ha competido con mucho mejores. Katherine le ha ganado a las 2 veces campeona olímpica, la China. Le ha ganado. Le ha ganado a campeonas del mundo. Le ha ganado a medallistas olímpicas. Quiere decir que Katherine está definitivamente entre las mejores del mundo. ¿Regresan en el 2024? Sí, están haciendo los esfuerzos, están trabajando para volver a París en el 2024. ¿Qué edad tiene ella? Katherine debe tener unos 30 años. ¿Es una buena edad todavía para...? Es una buena edad para... Hay que trabajar duro. El taekwondo es un deporte muy exigente y es un deporte que día a día incorpora nuevas estrellas. Aparecen competidores muy, muy fuertes, jóvenes, con muchas capacidades, con mucho entusiasmo, con mucho deseo de progresar. A veces es más importante el deseo y la disciplina que las mismas habilidades naturales que tiene un atleta. Es más, yo diría que en mi experiencia como entrenador, independientemente que son muy importantes esas habilidades naturales que puede darse en un deportista, para mí es más importante la disciplina, el deseo y hacer lo que haya que hacer en un momento determinado para ir superando obstáculos. Bien, vamos ya a la última pausa y regresamos con el segmento final de esta interesante entrevista. Adelante, señor director. Miguel, vamos a hablar del Ministerio de Deportes. Vamos a hablar. Hablar un poquito de tus funciones en el ministerio, acompañando a tu hermano Francisco Camacho en esa cartera deportiva, que es una de las entidades, bueno, del deporte, la principal, porque el gobierno, representa el gobierno y la inversión que hace el Estado en el deporte dominicano. Bueno, mira, yo tengo unas funciones que son honoríficas. Alguna gente no entiende eso. No, ahí, yo voy a hacer un paréntesis en eso. Alguien escribió, lo leí por ahí, no voy a decir quién fue ni nada, que Miguel Camacho tiene real poder, que no es honorífico. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Miguel Camacho sí tiene poder, o sea, trabaja en el ministerio, tiene unas responsabilidades, pero es honorífico porque no cobra. No cobra. O sea que no es honorario, es otra cosa. Así es.
El honorario quizás no tiene funciones y eso, Correcto. pero honorífico y honorario no es lo mismo. Claro, claro. Entonces continuemos. Bueno, y te decía que no podía ser de otra manera. Lo primero es que yo no soy un aparecido en deportes. Claro que no. Y si he tenido una participación en el deporte dominicano cuando mi gobierno no ha tenido la responsabilidad de dirigir la cosa pública, cuando mi partido, ¿verdad? Mi gobierno, este es mi gobierno. ¿Cómo yo no voy a tratar de aportar lo que pueda aportar en un área que yo la siento como mía, que es el deporte? Yo soy un deportista a tiempo completo, soy un deportista a carta cabal. Y si mi hermano no estuviera ahí, yo estuviera aportándole a mi gobierno en lo que pudiera hacer. Bueno, pues si es mi hermano, con mucho más razón. Yo tengo un compromiso con este gobierno. Y si en estos momentos donde yo puedo aportar para que el presidente Luis Abinader y el gobierno del Partido Revolucionario Moderno quede bien, si donde yo tengo la oportunidad de aportar es en el Ministerio de Deporte, de manera honorífica, bueno, pues yo lo voy a hacer. Ahora, yo voy a seguir siendo deportista mientras vida tenga y mientras Dios me lo permita. Entonces, si en estos momentos quien está dirigiendo el deporte en la República Dominicana desde la parte oficial es una persona ligado familiarmente a mí, ¿cómo yo no voy a aportar lo que yo pueda en favor del deporte, de los deportistas y de la sociedad dominicana? Porque en definitiva el deporte es una de las grandes herramientas que tiene cualquier sociedad del mundo para hacer precisamente del conglomerado humano que llamamos sociedad cada día mejor. Yo estoy convencido de que todavía el deporte es subutilizado. No podemos ver al deporte por partes, debemos verlo de manera holística, debemos verlo de manera integral, debemos verlo como una herramienta que tiene particularidades, que tiene sectores. El alto rendimiento es un sector fundamental, pero no es el alto rendimiento lo único que podemos decir que es parte del deporte. El alto rendimiento debe tener una gran inversión, porque desde el alto rendimiento nosotros edificamos, construimos ejemplos a seguir, construimos los héroes, construimos la gente que en un momento determinado puede ser visto por parte de la sociedad que diga, óyeme, yo tengo la posibilidad de hacer lo mismo que Luisito Pie, que viene de ser de un sector muy humilde y que aprovechando las oportunidades que le da el deporte ha podido estudiar, ha podido sortear dificultades, ha podido progresar inclusive económicamente en la vida de una manera que hoy no es el Luisito Pie de ayer. Y ahí en los barrios, en los campos, aquellos niños que van creciendo pueden decir, yo no tengo que irme a hacer lo mal hecho, yo puedo ser disciplinado, puedo irme por una actividad sana como es el deporte, aprovechar que el deporte me abre también las oportunidades para estudiar y mañana entonces ser un referente ante la sociedad. Por eso hay que invertir en el alto rendimiento, pero el alto rendimiento no es lo único. Nosotros necesitamos llevar el deporte a las más recónditas localidades de este país, porque el deporte es salud. Hay que llevar la actividad deportiva para que no importa la edad de la persona, pueda hacer deporte y que pueda entonces hacer un hábito saludable. El deporte es educación, el deporte es seguridad ciudadana, porque saca principalmente a la juventud de las calles e impide que muchos jóvenes puedan estar en actividades que no son las que le corresponden, y es preferible tenerlo en una cancha haciendo deporte. El deporte es economía, una de las principales economías del mundo. Tengo entendido que la tercera, una de las principales industrias del mundo es el deporte. Entonces, el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo sano de una sociedad. Tus funciones, Miguel, en el Ministerio de Deportes, ¿cuáles son? Bueno, yo soy asesor técnico
del ministro del Ministerio de Deportes. Y nosotros estamos disponibles para dar las ideas, compartir las ideas, también compartir ideas que dan otros y tratar de ponerlas en ejecución para desarrollar de manera integral el deporte en la República Dominicana. Uno quisiera que se hiciera mucho más, pero estamos orgullosos, estamos convencidos de que en tan solo año y medio, con tantas limitaciones, primero producto del COVID y ahora producto de este entorno internacional incierto que produce la guerra y una serie de conflictos a nivel internacional, no ha sido posible que se haya aumentado el presupuesto en el gasto de deporte, pero estamos orgullosos que con el presupuesto que hemos encontrado hemos hecho un esfuerzo extraordinario para mejorar instalaciones deportivas a nivel nacional. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario para que nuestras selecciones tengan destacadas actuaciones a nivel internacional. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, la mejor participación histórica en Juegos Olímpicos, 5 medallas, por encima de México, por encima de Argentina, que son, tú lo sabes, claro, potencias deportivas a nivel mundial. Y eso nos llena a nosotros de orgullo. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader ha entendido que el deporte es una actividad importante para desarrollar esta sociedad y para llevarla por mejores senderos. El presidente Abinader ha hecho esfuerzos extraordinarios para que se vayan mejorando paulatinamente las instalaciones deportivas a nivel nacional y otras nuevas que se han estado construyendo a nivel nacional. En todo el país, en todas las provincias, algo se ha hecho. Se ha pasado por lo menos la mano, se han arreglado canchas, se han arreglado polideportivos, se han arreglado complejos deportivos, se ha pintado donde hacía 20 años que no se pasaba una brocha de pintura. Quiere decir que reconociendo que falta mucho por hacer, porque todo no puede hacerse al mismo tiempo y el presupuesto no da para que todo lo hagamos al mismo tiempo, pero vamos caminando. Lo importante es que vamos caminando. Miguel, gracias. Queda todavía una cantidad de temas por tratar, pero ya no tenemos más tiempo. Te agradezco. Gracias a ti, venir Mario, aquí al programa, comparecer y dar todas estas informaciones sobre lo que se está haciendo en el ministerio, lo que se piensa hacer y por supuesto sobre tu vida deportiva, tu trayectoria dentro de esa disciplina del taekwondo que ha sido tan exitosa. Muchísimas gracias, Mario. Estamos siempre a la disposición y no me resta más que decir muy complacido de haber compartido contigo. Cómo no. Gracias, Miguel. Gracias a los amigos televidentes por estar con nosotros y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.